Buenos días, mi nombre es Ernest Arnau Marco y voy a realizar mi ponencia en el tercer Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas dentro del sinopsio Renovación Pedagógica, Prácticas Educativas en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria. El título de la ponencia es Didácticas experimentales para la comprensión de los principios de Arquímedes y Pascal en la educación secundaria obligatoria. Como índice general de esta presentación tenemos una introducción, unos objetivos, una metodología, resultados, discusión, conclusiones y por último bibliografía. Las leyes educativas nos marcan el principio de Arquímedes y el principio de Pascal dentro del nivel del cuarto de la ESO y además de estar dentro de la ley, los podemos encontrar en la vida cotidiana, en la flotación, en las prensas hidráulicas, pero los libros de texto los presentan de forma memorística, lo que hace que disminuya el interés del alumnado y que no tengan o no desarrollen las competencias científicas. Los objetivos de nuestra ponencia es presentar una secuencia didáctica basada en la experimentación para desarrollar los principios de Arquímedes y Pascal. Además, de esta forma pensamos que podemos desarrollar la curiosidad científica del alumnado y que lo relacionen con la vida cotidiana y su día a día. Siguiendo el método científico, empezamos la secuencia con una pregunta. ¿Qué pasa al introducir un cuerpo en un líquido? A partir de la experiencia con las piscinas, la respuesta hipótesis del alumnado suele ser que sube el nivel del agua. Realizamos el experimento y vemos que efectivamente sube el mismo volumen que hemos introducido. A continuación les preguntamos, ¿subirá el mismo nivel si el Erlenmeyer está lleno de agua? Las respuestas suelen ser más variadas y pueden mostrarnos ideas alternativas. Al hacer el experimento vemos que el volumen del agua desalojado es el mismo. En este caso, para facilitar la visualización, hemos puesto colorante en el Erlenmeyer con agua. Con los volúmenes sumergidos tenemos una de las piezas del principio de Arquímedes. La segunda pieza está relacionada con el empuje. Nuestra pregunta inicial es, ¿notamos si un objeto está sumergido? Parte del alumnado suele decantarse por el sí, otro por el no. Como en el método científico la respuesta nos la proporciona la experimentación, pedimos a un alumno o alumna que sujete un hilo unido a una pieza y sin mirar debe indicar si está sumergido en el líquido. En el caso propuesto no lo podemos diferenciar, pero ¿habrá algún instrumento que nos permita saberlo? El alumnado reflexiona en grupo y al final piensa en un dinamómetro. Al hacer la prueba vemos que sí que marca diferente y encima nos da un valor exacto. Hemos llegado de forma natural a una parte del principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido experimenta un empuje vertical y hacia arriba. Además, nuestro experimento nos permite calcular cuál es el valor de esta fuerza. Al final nos preguntamos, ¿tendrá alguna relación con el volumen del agua desalojado? Es importante destacar que con esta metodología estamos aplicando también estática y fuerzas. La pregunta anterior sobre el líquido desalojado nos lleva a pensar en el peso del volumen desalojado. Volvemos a meditar por grupos y a diseñar un posible método experimental. Primero debemos saber el volumen del objeto. Para ello, introducimos la pieza en una probeta con agua y anotamos el volumen. A continuación, medimos la masa de dicho volumen de agua y calculamos el peso. Al realizar los cálculos, el alumnado se sorprende al obtener el mismo valor que antes. Si repetimos el experimento con diferentes objetos, vemos que sigue pasando lo mismo y podemos concluir que todo cuerpo sumergido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Ya tenemos enunciado el principio de Arquímedes. Nuestra metodología nos proporciona una nueva sorpresa al preguntarnos qué pasará si introducimos la pieza en el líquido, pero esta vez el recipiente está sobre una balanza. Por supuesto, la pieza no debe tocar las paredes ni el fondo. En esta ocasión, el alumnado puede volver a formular nuevas hipótesis. El experimento nos lleva a observar que marca más y a poder calcular el peso extra
y vemos que tiene el mismo valor que está apareciendo todo el rato en este experimento. Este experimento sorprende y a la vez nos ayuda a sacar la conclusión de la tercera ley de Newton. Uno de nuestros objetivos es crear situaciones que permitan a nuestro alumnado conectar los aprendizajes con la vida del día a día. Para ello, les planteamos la situación en que tienen un barco y quieren calcular la masa máxima que pueden colocar sin que se hunda. Así les damos un recipiente de determinada forma geométrica y tras realizar los cálculos fundamentados en el principio de Arquímedes lo comprueban experimentalmente. La consolidación se puede realizar calculando lo que se sumergirá al poner una masa determinada y además podemos ampliar repitiendo dichos cálculos o el procedimiento con diferentes formas de los objetos. Una de las mejores formas de interiorizar el principio de Pascal es con una demostración. Para ello unimos dos jeringuillas con diferente émbolo y pedimos que dos voluntarios o voluntarias presionen el émbolo. Este montaje permite los cálculos con masas y deducir la expresión matemática del principio de Pascal. Además, podemos aplicar el principio de Arquímedes y Pascal para explicar la flotación de los globos, la prensa hidráulica o a otros líquidos que tengamos a nuestra disposición. También hemos visto que esta secuencia permite profundizar en el cálculo de densidades. Nuestra investigación se ha llevado a cabo con el alumnado de cuarto de la ESO de un instituto de Castellón. La muestra ha sido de 25 participantes que tienen entre 15 y 16 años. La muestra también hemos tenido en cuenta que son de 13 chicos y 12 chicas. El cuestionario utilizado tiene dos partes. Una primera parte con 10 preguntas tipo Likert y una segunda con 3 preguntas abiertas. Nuestras preguntas tipo Likert las hemos clasificado en 5 categorías: conocimientos previos, comprensión de principios, actividades experimentales, aplicación de conocimiento y una valoración general. Nuestros resultados al cuestionario de tipo Likert han sido que un 92% del alumnado no tenía conocimientos previos del principio de Arquímedes y de Pascal. Después también tenemos que entienden o consideran que entienden mejor el principio de Arquímedes con la experimentación un 56% bastante o un 32% mucho. Lo mismo con el principio de Pascal, tenemos un 52% bastante y un 44% mucho. Además, tenemos que calificarían las actividades de experimentación en general como un 56%, las consideran interesantes, un 44% muy interesantes. Debemos destacar que en ninguno de los casos los califican como aburridas o muy aburridas. Y después tenemos que las actividades experimentales consideran que les han ayudado a relacionarlo con las situaciones reales, un 40% bastante y un 12% mucho. Un 40% de nuestro alumnado califica como desafiante el poder calcular la masa máxima que podían poner sobre el barco antes de que se hundiera. Tenemos también un grado muy satisfactorio de un 56% bastante y un 24% mucho, lo que mejoró esta actividad para que pudieran aplicar el principio de Arquímedes. También encontraron útil bastante o mucho la parte experimental con la jeringuilla del principio de Pascal y en valoraciones globales encontraron que a la pregunta de ¿te ha parecido útil la intervención en términos de mejorar tu comprensión de los principios de Arquímedes y Pascal? Un 56% lo consideró bastante útil y un 32% muy útil. Pero también dentro de la valoración general tenemos que la calificación de su experiencia general con la intervención fue un 60% buena y un 40% muy buena. Debemos destacar que ninguno de los
las participantes en nuestra intervención lo calificaron como muy mala, mala o regular. En las preguntas abiertas que podían escribir y dar su opinión, gran parte del alumnado nos hizo saber que encuentran de mucha utilidad la parte experimental, puesto que lo entienden mejor que en la pizarra, los experimentos les parecen muy interesantes y útiles. También les daba satisfacción al comprobar que que los cálculos los habían hecho y daban de esta forma. Por ejemplo, destacan el experimento de las jeringuillas de diferente émbolo, puesto que consideran como una forma muy gráfica de ver cómo actuaba el principio de Pascal, y algunos también indicaron que lo que más les gustaron fueron los experimentos, porque sirvieron muy bien para ver mejor y entender de forma diferente las partes relacionados con experimentos reales. En la fase de discusión de esta ponencia queremos resaltar que las valoraciones de la metodología científica refuerzan las investigaciones precedentes sobre el interés, valoración y aprendizaje del alumnado. También queremos resaltar la necesidad de enseñar ciencia con el método científico, y que además de los cuestionarios que realizamos al final de la intervención, las observaciones directas durante la intervención y los experimentos refuerzan estos resultados dichos anteriormente. Esta metodología la hemos aplicado durante varios cursos académicos, proporcionan y hemos obtenido unos resultados observacionales muy parecidos y muy satisfactorios. Por lo tanto, nuestras conclusiones es que esta metodología, que utiliza un material de fácil acceso, Erlenmeyer, agua, cosas que podemos encontrar en los laboratorios, es muy satisfactoria. Permite también la aplicación de los principios fuera del aula. Muestra que el alumnado tiene un mayor interés y participación. Consolida también los principios que hemos desarrollado y estudiado, y que el alumnado valora muy positivamente la participación activa en la experimentación científica. Incorporamos también una serie de bibliografía a nuestra ponencia. Para concluir, darles las gracias por su atención y también darle mis gracias a toda la parte organizativa del Congreso y a todo el resto de participantes.